Dice el señor Frodo, ¿qué opinas de la agencia antiimperialista de la titular de la SEP? Mira, el problema no es la titular de la SEP. He estado leyendo yo sobre las epistemologías del sur y he estado leyendo los planes de estudios mexicanos. Estoy enormemente alarmado. Por ejemplo, ya nos enseñan matemáticas, porque acuérdate que las matemáticas se inventaron entre Grecia, el Imperio Islámico y Europa. Entonces, como las matemáticas no son indígenas, pues no se van a enseñar de momento. Lo que se plantea básicamente es equiparar el conocimiento científico objetivo y certero a las creencias, tradiciones, opiniones, supersticiones, muchas veces, de todos los pueblos indígenas, donde tienes ahí un problema porque cada pueblo indígena tiene una cosmología propia, y si quieres aprenderlas todas, pues no te da tiempo de aprender que el agua está hecha de hidrógeno y oxígeno. Pero no se pretende complementarlos, que es lo que decía yo respecto a los niños canadienses, no, se pretende sustituirlos. La ciencia es eurocéntrica porque se inventó en Europa según esta visión, según lo que he leído. Es decir, si tú descubres los elementos en Europa, esos elementos no valen en América. En América no hay hidrógeno, ni oxígeno, ni carbono, ni vanadio, ni molibdeno. Porque eso lo descubrieron los señores blancos en Europa. Que sea cierto o no resulta irrelevante. En una visión absolutamente posmoderna y relativista, lo que se considera es que en realidad es una opinión. Y entonces, como todas las opiniones son válidas, hay que deshacernos de las opiniones colonialistas, imperialistas de Europa, aunque seamos descendientes de europeos, cosa que se saltan mucho en esto los neoprimitivistas, y vamos a privilegiar los saberes ancestrales, sin antibióticos, sin anestesia, sin antimicóticos, sin nada de lo que ha mejorado la vida de toda la humanidad. Si eso se descubrió en Europa, lo descubrieron señores blancos. A mí me suena tremendamente racista. No lo he leído todo, no he logrado comprender la mitad, porque además todo maneja conceptos filosóficos muy específicos del mundo del postestructuralismo y del rollo que llamamos posmodernismo así en general, para no meternos en líos. Pero me parece enormemente alarmante. Porque tú puedes enseñarle a alguien todas las creencias que han tenido algunos pueblos indígenas, pero eso no creo que les sirva realmente para mejorar el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces me parece raro, me parece peligroso. Voy a seguir leyendo, voy a seguir tratándome de enterar, porque todo esto es una visión de un indigenismo falso, de un indigenismo primitivista, de un indigenismo tan paternalista, porque además quienes lo promueven generalmente no son indígenas, no pertenecen a los pueblos indígenas. Entonces son los salvadores blancos, como María Elena Álvarez Bulla, por ejemplo, los salvadores blancos o mestizos que vienen a salvar a los indígenas, lo cual, si somos anticolonialistas, pues suena un poco raro.